Le damos la bienvenida a Santiago Basadre, analista político. Santiago, buenos días, bienvenido. Buenos días, Danet, buen día a toda la teleaudiencia. Bueno, ayer vimos un capítulo en la Asamblea Nacional en donde tenemos que hacer referencia a la fiscalización, el juicio político, la censura o la aprobación de la gestión de un funcionario público es una atribución que tiene la Asamblea Nacional. Es algo que nos habría gustado ver mucho más consistente, una actividad mucho más consistente, mucho más, digamos, periódica, si se puede decir, pero es algo que no hemos visto en la Asamblea Nacional. Es algo que es una deuda que tiene la Asamblea Nacional con el país y con la ciudadanía. Ayer, sin embargo, cumplieron con esa función, pero quisiera analizar con usted todos los factores alrededor, de la manera más objetiva, todo ese desempeño de ese papel de la Asamblea Nacional, que hoy termina con la censura de digamos, la ministra más importante del gobierno en la actualidad. Quisiera primero un concepto general de usted. A ver, bueno, empecemos por lo que sucedió ayer y luego podemos hablar de lo que va a pasar. Lo primero es que hubo una destitución, todo el mundo sabe. Hay una idea principal, me parece, aquí, y es que el mensaje que queda en el país es que los hechos de octubre del año pasado no fueron un intento de golpe de Estado, sino una movilización popular absolutamente legítima. Ese es el mensaje que queda en la población. Pero ese mensaje es bueno, ese mensaje podemos analizarlo. Los mensajes siempre favorecen o perjudican a unos y otros, y me parece que a partir de lo que he mencionado, el gran ganador ayer fue la Revolución Ciudadana y el bloque del correísmo, con votos de Creo y con votos del Partido Social Cristiano. Las cosas que tiene la política nacional. Es decir, para poder hacer este análisis y para poder, digamos, terminar en esta censura, que como digo es una atribución de la Asamblea Nacional, pero se tiene que actuar en contexto, no se puede individualizar los hechos, es quizás de esta manera que puedo interpretar sus palabras. Un político que actúa solamente por la pura coyuntura y no observa el resto tiene que dedicarse a otra cosa, y me parece que lo de ayer tiene un contexto mucho más amplio, que es, en primer lugar, como he dicho, no hubo un intento de golpe de Estado, la Revolución Ciudadana es la que sale mejor parada de todo esto, y además, pensando nuevamente en el contexto, se inicia un proceso político, luego de más de un año. Exacto. De los hechos. Es decir, si tú empiezas esto en diciembre del año anterior, tú entiendes que puede ser por un exceso policial. No se lo hace y eso da más espacio al argumento que yo planteo. El segundo gran mensaje que queda al país es que la Policía Nacional queda desprotegida. El mensaje frente a los oficiales, el personal de tropa y la Policía Nacional es que cualquier acción policial frente a un hecho de protestas que puede degenerar en otra cosa, puede tener una consecuencia. Ayer he escuchado a algunos asambleístas que han dicho no es contra la Asamblea, no es contra la policía, sino contra la ministra. Bueno, la ministra representa Exacto. a la Policía Nacional, por favor, ahí no hay mucha discusión. Esos conceptos son los que creo que hay que poner también sobre la mesa y hay un poco que cuestionar, ¿no? Porque el papel de la Asamblea Nacional, si bien es una atribución el fiscalizar, el censurar a un ministro, tiene que estar llena de argumentos que las acompañe la lógica, la temporalidad, digamos, el acierto en absolutamente todos los conceptos que utiliza, porque lo que puede convenir políticamente en este momento, mañana puede resultar, digamos, como un tiro en el pie a los mismos asambleístas o a los partidos que en este momento aspiran, por ejemplo, o tienen un candidato a la presidencia de la República. Efectivamente, pero para hacer ese razonamiento se necesitan capacidades políticas. La Asamblea, desafortunadamente, salvo muy poquitas excepciones en todas las bancadas, porque las hay, sí, no tiene ese olfato político para observar eso. Y adicionalmente viene lo que tú bien planteabas. El próximo año hay un cambio de gobierno y la persona que esté en la presidencia, cualquiera que esté, se va a recurrir a la misma policía cuando tenga que enfrentar hechos de protesta social en las calles. Exacto. Y el mensaje de 6 meses antes va a ser precisamente este. Entonces yo creo que en contexto es un juicio político que, si bien puede ser legal, en términos puramente políticos me parece que ahonda aún más la ya baja credibilidad de la Asamblea Nacional. Uno podría haber esperado eventualmente un enjuiciamiento político por los temas de los hospitales, por ejemplo. Sobre eso no hubo una sola palabra y se dice, con argumentos en buena medida, que esto da cuenta de la forma como la Asamblea Nacional y los asambleístas están tratando de evitar ese tema y que no se lo toque. Pero habría que preguntar por qué, o mejor dicho, hay que plantear en este momento la pregunta por qué, porque ahí también porque seguramente son responsables, ¿no? Porque seguramente tienen responsabilidades, por supuesto. Ayer la ministra hizo una declaración muy fuerte y muy grave en su comparecencia. Indicó
y les pidió a los asambleístas que levanten el sigilo sobre procesos judiciales que ahora mismo no pueden ser públicos por temas de seguridad nacional y que se relacionan con los hospitales. Sobre eso no hubo absolutamente nada. Entonces, nuevamente, en contexto, me parece que la ministra sale, creo que la ministra ha generado tensiones en la sociedad y en la política, porque ese es el papel de un ministro de gobierno. Si un ministro de gobierno no genera tensiones, entonces no está cumpliendo su papel. Pero me parece que más allá de eso, el gobierno queda muy débil en términos políticos. Me parece que es una estrategia interesante, al menos en principio, colocar al general Pazmiño, que es un policía retirado, para fortalecer la imagen institucional que seguramente está muy lesionada a partir de lo que sucedió ayer. Y en el plano de lo político, por otro lado, me parece que la idea, al menos de principio, va a ser jugar en términos de negociación con distintos actores, no precisamente el ministro, eventualmente el secretario Juan Sebastián Roldán, otros actores que puedan llegar a algunos acuerdos, y sobre todo el que va a emerger como el actor desde lo económico, pero también hacia lo político, me parece que va a ser el ministro Pozo. Dado los argumentos que se han puesto sobre la mesa para censurar a la ministra Romo, esto, la falta de contexto, la temporalidad que está absolutamente fuera de lugar, un año después, usando argumentos absolutamente forzados, ¿realmente ayuda a rescatar la decaída imagen de la Asamblea Nacional, en donde hay otros temas que están allí y no han sido abordados por la misma? En modo alguno, o sea, es que tratar de rescatar la imagen de la Asamblea va a ser muy complicado hasta que termine el periodo. Yo creo que esta es una cuestión puramente política, y ni siquiera política pensando en la ministra Romo de hoy o en la exministra del día de hoy, sino en la funcionaria y exfuncionaria en los 2 años que vienen, porque el efecto es la suspensión de ejercicio de cargos públicos durante los 2 años que vienen. Y me parece que ahí está un cálculo político fundamental. Apartar a María Paula Romo de la posibilidad de algún cargo de representación pública, no popular, en el próximo gobierno, que la pueda apalancar al proceso electoral del año 2023, a las seccionales me refiero. Yo creo que ahí también está en juego sacar un actor político clave, porque ha sido clave, y apartarlo, insisto, o restarle posibilidades medianamente en términos electorales. Eso pensado tanto desde el sector cercano al correísmo, pero también me parece desde el sector cercano a la alianza Creo Social Cristianos, que al final pesó mucho más la alianza electoral que está ahora en vigencia, más allá de una discusión política de alto nivel, que es lo que uno esperaba en la Asamblea Nacional y que desafortunadamente no fue así. Estando a las puertas de una nueva elección, de presidente de la República y de asambleístas, me parece vital e importante analizar y visibilizar la importancia de poder elegir personas que realmente puedan ir a hacer un buen trabajo en la Asamblea Nacional y no solamente, digamos, acomoden sus obligaciones a los momentos políticos y a las conveniencias que tiene cada asambleísta o cada grupo, porque aquí ha habido distintos tipos de conveniencias. Quisiera solamente dar lectura a un párrafo de el resumen que publicó el día de hoy el diario El Universo, y que hace referencia a las palabras de la ministra Romo en este sentido. Si quieren averiguar si los Bucaram tienen un acuerdo político, deberían preguntárselo a quien presidió la asamblea, en referencia a José Serrano, quien aceptó en televisión de una reunión en Panamá para proteger al entonces vicepresidente Jorge Glass. Tocando un tema que, como usted mencionó, nunca fue abordado, ni tocado, ni puesto sobre la mesa por la Asamblea Nacional, como es esta famosa repartición de hospitales, porque los mismos asambleístas tienen mucho que ver en esa repartición de hospitales. La repartición de hospitales teóricamente fue a ellos mismos, entonces ahí sí no quieren tocar el tema. Evidentemente, yo creo que en el fondo hay las dos cosas. La primera, insisto, cortar en alguna medida la ambición política de la ministra. Es un actor político clave y que tiene que ser eliminado por parte de sus opositores, y por otro lado una cuestión ya más puramente delincuencial, ¿no? Yo creo que hay una mafia organizada alrededor de muchos asambleístas, de muchos bloques, que está articulada tanto a la familia mencionada como también al tema de los hospitales, que todo circula alrededor de lo mismo, y la mejor forma de cerrar ese tema es precisamente la destitución de la ministra. Yo creo que ese es otro de los grandes mensajes que nos deja la Asamblea del país. Primó la impunidad, más allá de que sea esta ministra o cualquier otra, y además un tema que no es extraño a nadie en el país.
Este es un país profundamente machista, y que una mujer sea la que ordene la política del país y que haya manejado la política desde la policía, institución bastante difícil de manejar, dicho sea de paso, muy complicada de manejar. Eso genera muchos celos, genera muchas tensiones y genera mucho impacto entre los opositores políticos, y eso es lo que se ha visto reflejado ayer. Otro tema que la ministra mencionó ayer, que la Asamblea no ha podido abordarlo con la seriedad, con la celeridad, con la amplitud que se necesita, allí podría ser un papel muy importante, es el tema de los famosos bonos del ISPOL. Ayer también la ministra insistió que está en el juicio por destapar la estafa del ISPOL, que pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos que prefieren que salga del Ministerio de Gobierno que asumir lo que hicieron. Digamos, independientemente de lo que haya o no haya hecho en este caso la ministra o la ex ministra ya de Gobierno, María Paula Romo, yo sí rescato esto porque yo he investigado a fondo este tema y no ha habido una palabra de la Asamblea Nacional que pueda aportar a la visibilización, a la resolución de este importante caso, en donde hay grupos de poder de Guayaquil bastante involucrados que tienen relación con partidos políticos que ayer votaron en contra de la ministra. Así es, yo creo que aquí el principal mensaje es a la ciudadanía, es a concienciar a la ciudadanía que el voto tiene que ser meditado, que no podemos permitir que las mafias delincuenciales se apoderen ya no solo de espacios de la administración pública en general, sino de la Asamblea Nacional. Insisto, salvo excepciones porque sí las hay asambleístas que han trabajado de forma honesta, y se pueden mencionar algunos, no quiero hacerlo para no dejar por fuera algunos de los que han trabajado bien. En general, llegar a un cargo en la Asamblea se ha convertido en un espacio no solo para los diezmos, sino fundamentalmente para generar negocios ilícitos, todos, fuera de la Asamblea Nacional. Y lo que pasó ayer, más allá de que la ministra haya podido tener eventuales responsabilidades, asumamos que las tuvo. No era el momento, no era la ocasión, no existieron argumentos de ninguna manera, sino una pura rivalidad política en el peor de los sentidos de la política, además, porque cuando tienes una rivalidad política con argumentos, eso le da vida a la democracia y le da vida a las posiciones y a las ideas políticas. Pero lo que hemos visto simplemente, insisto, fue apartar a un actor que puede ser clave, que va a ser clave, porque la ex ministra es una persona joven en términos de edad. Y lo que viene ahora, insisto, es un gobierno con los 6 meses que le quedan jugando a resolver los problemas internos de la policía, que quedan muchos a través del ministro, y observando la política respecto a la legislatura desde otros actores. Y vuelvo a repetir, me parece que ahí el ministro Pozo va a ser fundamental, no solo en el tema económico, sino también en la negociación política, y quizás es a quien se lo va a ir perfilando de cara a ocupar posteriormente un ministerio como podría ser el Ministerio de Gobierno. ¿El ministro Pozo al Ministerio de Gobierno? Yo creo que sí, porque es un ministro que se maneja políticamente, ha tenido cercanía, ha sido candidato político, tiene capacidad de negociación política además ahora porque tiene los recursos económicos, y el que abre las llaves del dinero es el que tiene el poder en cualquier país del mundo. Entonces yo creo que él va a tomar mayor estelaridad y va a recibir el apoyo en temas políticos puntuales desde otros actores. El ministro Carrillo seguramente se va a dedicar fundamentalmente a rescatar una Policía Nacional que me parece ayer ha sido lesionada gravemente y ha sido criticada por los eventos del pasado octubre, que, como vuelvo a repetir, me parece lo que queda en la retina es que no hubo un intento de golpe de Estado, no existieron excesos de parte de la movilización, y en ese contexto quien termina ganando y posicionando y legitimando su discurso es la bancada de la Revolución Ciudadana. Claro, si todo se reduce a que se usaron bombas lacrimógenas caducadas y un poco de argumentos flojos, ¿dónde queda este análisis en contexto de qué fue lo que pasó, qué pasó con el incendio de la Contraloría, qué pasó con la destrucción de la ciudad, qué pasó con esos grupos que aparecieron usando armas caseras, pero igual con posibilidad de acabar con la vida de las personas o de lastimar a las personas, como realmente en la práctica sucedió? ¿Qué pasó con el incendio de este canal, el ataque que le hicieron a este canal, el ataque a los periodistas, a un compañero de aquí del canal, Freddy Paredes, y el secuestro de policías, el secuestro de periodistas, en fin, una serie de eventos que no podían ser aislados y que en este caso han sido dejados de lado porque solo les conviene analizar cierta parte, pues para cumplir, como yo digo, con un deber que esperábamos. Y en estos temas que han sido descritos,
Ahora no existe una sola sentencia. Si tú revisas de octubre ahora no existe una sola persona identificada como responsable. Al final, el único responsable es la Policía Nacional. Ayer ha quedado así sentado. El exceso fundamentalmente vino de la Policía Nacional e insisto, en un juego político, incluso en lo puramente estratégico y coyuntural. La alianza Partido Social Cristiano con Creo terminan jugando a favor de la Revolución Ciudadana, el candidato al que supuestamente se oponen. A ese nivel llega la pequeñez de análisis que tienen nuestros políticos, claro, desafortunadamente. Analicemos eso, porque es un análisis del momento, ¿no? En este momento necesitan hacer lo que la gente, teóricamente lo que la gente quiere escuchar, que es que haya una censura, que haya un sacrificio, ¿no? Que haya una censura. Pero ¿qué va a pasar mañana? Digamos, si el señor Lasso gana, ¿qué va a pasar con la Revolución Ciudadana? Desde mi punto de vista, podrían ocupar un lugar que puede ir más allá de la oposición, que puede también contemplar determinados hechos de violencia o de protesta con excesos. ¿Cuál va a ser la posición de ese gobierno luego de tener una carta jugada tan momentáneamente y tan, digamos, críticamente en este momento? Bueno, va a recurrir a la Policía Nacional, va a pedir el apoyo de la Policía Nacional y los oficiales, sobre todo el alto mando de la Policía Nacional, lo va a ofrecer en una actitud cívica, legal, pero siempre teniendo presente lo que ha sucedido hace pocos meses. Por unas bombas que han estado fuera de uso, hubo una destitución de la exministra, eso nos podría pasar a alguno de los oficiales. Y todas esas cosas las instituciones van capturando hacia adentro y eso al final tiende a generar una desestabilización, un desmoronamiento de una institución que me parece la Policía Nacional, que vino en mejora durante estos tiempos, durante estos últimos años. ¿No? Que destruyeron a la Policía Nacional. Además, entonces yo creo que también una de las grandes agresiones es a la Policía Nacional. Ese discurso, insisto, de que no es contra la policía, sino contra la ministra, es un discurso por demás elemental que atenta a la inteligencia de la ciudadanía. Claro, pero apenas entendible que venga de una asamblea tan desprestigiada y con tan mal rendimiento, ¿no?, en su cumplimiento. Pero quisiera terminar esta entrevista volviendo al tema que usted dijo, hablando un poco del futuro político del gobierno. Se va una carta extremadamente fuerte del gobierno, no sé cómo lo ve, cómo queda, y usted habla de que el ministro Pozo podría ocupar ese espacio, ese vacío político, el manejo político que queda en este momento, pero también están los organismos internacionales, los multilaterales, que no les interesa conversar técnicamente con alguien que tiene influencia directa o demasiado peso en la parte política. Sí, pero el ministro Pozo lo podría hacer de forma muy sutil, ¿no? No necesariamente tendría que exponerse él, negociaría, pero tendría voces que serían las que enfrentarían, digamos, públicamente este tema. Yo creo que él tiene habilidades mucho más allá de las puramente económicas. No son muchos los economistas que tienen olfato político, además del económico. Me parece que el ministro Pozo sí lo tiene, y yo creo que por ahí puede ser uno de los espacios para estos 6 meses que quedan, y seguramente la exministra va a seguir teniendo algún nivel de influencia desde la informalidad, desde luego, en la posibilidad de llegar a medianos acuerdos para las pocas leyes que son las claves para lo que queda de estos 6 meses. Sin embargo, como decía hace un momento, me parece que la vida política de la ministra se prolonga y seguramente será un actor clave en mucho tiempo más. Pero ahorita, por ejemplo, se habla de que podría ocupar un cargo en algún organismo internacional, que no podría ser delegado del gobierno, porque se tomaría como un cargo público. Sí, podría haber esa opción, Esa es la vida, ese es el trayecto natural de un actor político. En general, en el país nos han mal enseñado a estigmatizar la ambición política de pasar de un cargo a otro, y eso es propio de alguien que se dedica a la profesión de político. La exministra es una profesional de la política, como hay otros asambleístas, como hay otros actores políticos, y si sales de un espacio, tienes que buscar otro espacio donde ubicarte. Puede ser esa una opción. Ella tenía una trayectoria académica, también podría ser otra opción, pero yo creo que ella va a seguir cercana al gobierno, insisto, ya no formalmente porque no lo puede hacer, pero seguramente planteando algunas ideas, planteando algunos puntos de acercamiento. Y en lo que viene, como decía, yo creo que es una decisión acertada, al menos en el corto plazo, colocar a un ex policía para que resuelva los conflictos internos que seguramente habrán quedado luego de este juicio político del día de ayer, con el cual la gran mayoría de asambleístas
debe haber dormido tranquilo porque la posibilidad de que se conozcan todos los latrocinios ocurridos en los hospitales y en otras cosas seguramente ha bajado de tono y no va a pasar mucho más que eso, lamentablemente. Veamos, depende ya también de los ciudadanos, de lo que hagamos los ciudadanos, de lo que se revele, de lo que se denuncie, de lo que hagamos los periodistas, para que las cosas no queden así. Gracias, Santiago, por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a un corte comercial.